capítulo 4, verso 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Vamos a meditar sobre el tema: el verdadero hombre de Dios, el verdadero cristiano, el verdadero pueblo de Dios. Porque hoy hay un mal terrible, hermano. Hay mucho predicador por ahí. Amén. Mucho supuesto hombre de Dios, pero que la Biblia dice que tienen la piedad como fuente de ganancia. Dice hombres réprobos en cuanto a la fe, según la fe, según la palabra, según el evangelio, son reprobados. Así hablen de Dios, así tengan Biblia y prediquen, oren y hagan lo que sea. Dice la Biblia que son réprobos en cuanto a la fe. Amén. Ese es un mal muy generalizado hoy en el mundo. Han salido una cantidad de predicadores, y el apóstol Juan dice en Primera de Juan: muchos anticristos han salido por el mundo, pero que no confiesan a Jesucristo. Solamente dicen, reclaman ser hombres de Dios por muchas razones que supuestamente ellos determinan que son varones de Dios, que por eso. Pero la palabra es la que nos dice verdaderamente quién es el verdadero hombre de Dios. El Señor Jesucristo dijo, Mateo capítulo 7, verso 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios o de mi Padre que está en los cielos. Y también digo, por sus frutos los conoceréis. No dice por su sabiduría, por sus capacidades, por sus milagros, porque estos hombres de Dios de hoy reclaman ser de Dios que porque hacen milagros, que porque profetizan, que porque predican la palabra, pero eso no lo hace a uno un hombre de Dios. Mire el testimonio de este que leímos. Esta mujer veía pasar a este hombre de Dios, lo veía pasar todos los días por su casa, y un día le dijo a su marido: ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Qué fue lo que manifestó o la hizo entender eso? El testimonio. Pasaba. Pienso que no se detenía a hacer milagros ahí o a profetizar o a predicar. Simplemente pasaba. Y ella llegó a entender eso claramente. Este es un varón santo de Dios. Amén. De la lectura de este pasaje, de esta tsunamita, porque ella, así la llama la Biblia, la tsunamita, podemos nosotros también aprender que los verdaderos hombres de Dios son la sal de la tierra, son la luz del mundo, que resplandecen como luminares, que dejan ver la luz de Cristo, porque Cristo es luz. Amén. La Biblia señala a Cristo como luz.
El verdadero hombre de Dios, el mismo que se caracteriza, resplandece por su conducta, por su testimonio, por su proceder, por su hablar, porque ha hecho diferencia del mundo y de las cosas de Dios. Entonces él mismo resalta y la gente tiene que decir: este verdaderamente es varón santo de Dios. Amén. Y muy importante es que la palabra de Dios es verdad. Oiga bien, es verdad en la boca de ese hombre, de esa mujer y en su vida. Porque hay mucha gente que predica. De hecho, en ese pasaje de Mateo le reclaman al Señor Jesucristo: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos y en tu nombre predicamos. Tenían la palabra de Dios en la boca y eso está bien, pero también hay que mostrarla en la vida, que armonice lo que se dice con lo que se hace. Si eso no armoniza, no hay tal hombre de Dios. No lo hay. Primer libro de los Reyes 17:24 dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Ve? La gente tiene que darse cuenta de eso. Ahora conozco, ahora me doy cuenta. Amén. Tuvo que haber visto esta mujer que armonizaba. Amén, hermano. La vida de Elías con lo que Elías hablaba. Y tan es así que usted ve cómo Dios respaldaba a Elías de cosas tremendas que en un momento llegó a ser este hombre. Por algo todos anhelan ser como Elías. Pero es que la gente dice: Señor, yo quiero ser como Elías. Pero nadie quiere ser como José. Porque a José lo metieron a la cárcel por culpa de ser fiel. Pero como Elías iba a descender fuego del cielo, a eso a la gente le gusta. Amén. Pero este hombre Elías era un hombre que vivió solo para honrar a Dios y poner la palabra de Dios en alto. Amén. Por eso la Biblia dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. En 1 Timoteo capítulo 6 verso 11, Pablo le dice a Timoteo: mas tú, oh hombre de Dios. Timoteo, de hecho el nombre de Timoteo significa temeroso de Dios. Sabía que había conocido, entraba al Evangelio, conocido a Cristo. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Le habla primero de una cantidad de cosas que la gente hace que desagrada a Dios, que no es así, etc. Entonces le dice: tú huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe. Amén. El amor, la paciencia, la mansedumbre. Frutos. Frutos. No le dice: huye de estas cosas y haga milagros a granel para que sepan que usted es un hombre de Dios. No, porque es que el diablo hace milagros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, por el verso 8, 9 dice: cuyo advenimiento es por obra de Satanás, hablando del anticristo. Cuyo advenimiento, o sea, viene por obra de Satanás, con gran poder, señales y milagros mentirosos. Hay milagros del diablo, son mentirosos. Entonces no es por los milagros que uno conoce a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Porque es que uno escucha, no, hermano, esa hermanita es una hija de Dios, un hombre de Dios. Sí, porque si usted viera, oró y me sacó
Es que profetizó, ¿sí? Y profetizó después de que las cosas se cumplieron. Así profetiza cualquiera. ¿Qué camanda, así que será que cuando tal, se cumple? Claro, ya pasó. Ya vio que pasó eso. No, es por los frutos. Por los frutos. Y el fruto del Espíritu es amor, bondad, fe, paciencia, etc. Allá en Gálatas capítulo 5 los puedes encontrar. Frutos, por los frutos los conoceréis. Amén. Por eso Pablo le dice a Timoteo: oye estas cosas y siga. Vaya detrás de. Deje ver en su vida fruto. Amén. Así se convierte en un hombre de Dios y es columna y baluarte de la verdad, dice Pablo a Timoteo. Capítulo 3, primera Timoteo, capítulo 3, verso 15, para que, citando, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. De la verdad. Es que la verdad es la que hace libre a la gente. La verdad es la que cambia, la verdad es la que transforma. La palabra de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si yo digo que vivo la palabra, en mí tuvo que suceder algo. Tuvo que haber un cambio cuando a Cristo conocí. Si no, quién sabe qué palabra fue la que yo escuché. Amén. El verdadero hombre de Dios, o los verdaderos hombres de Dios, mujeres de Dios, pueblo de Dios, dice la Biblia que es sufrido. Somos sufridos. No mártires, no víctimas, porque hay gente que le fascina ser la víctima. A toda hora la víctima. Ay, es que yo, vea, yo soy el que, ay, hermano, y de todo quejando. No dice que es víctima. No, uno no le debe quejarse de a nadie. Ahorita antes del culto me dijo una hermana que me contó algo. Entonces yo le digo: Dios bendiga, ¿cómo está? Y me dijo: bien. Y después me dijo: uno siempre confiesa que bien, aunque esté enfermo, aunque esté mal. Eso es verdad. Uno siempre tiene que estar en Cristo, en victoria. Porque uno debe ser sufrido, no víctima. El que es víctima, ¿qué hermano? ¿Cómo es? Ay, hermano, es muy tuya. Y hermano, tengo un problema. Y hermano, es que yo, a toda la víctima. No, sufrido es diferente. Porque el que es sufrido, no sufre. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén, hermano. Y aquí dice: tú pues, ahí está, es el texto, 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir. Está enfermo, perdónenme la expresión, como hasta veces decimos nosotros, está llevado, pero le dicen: ¿cómo está, hermano? Bien, hermano, gracias al Señor. Bien. Eso es mentira. No, es el sufrido. Soporta las aflicciones, como le dice Pablo también a Timoteo. En el mundo tendréis aflicción, le dijo Cristo a los discípulos, mas confiad. O sea, tranquilo, yo he vencido al mundo. Sufrir. Amén. Si alguien va a ser instrumento
quiere ser instrumento en las manos de Dios, este tiene que ser preparado, moldeado, formado por la mano de Dios, en la manera que el Señor, que es el alfarero, crea necesario. Por eso tiene que pasarnos por cantidad de penalidades, así como el barro. Cuando un alfarero va a hacer una vasija, que a veces quedan bien hermosas, ¿cómo encuentra esa vasija? Un jarrón, algo bien bonito. ¿Cómo lo encontró el alfarero? Así lo sacó de la tierra, así una vasija bien hermosa. No, es que nosotros no vamos, hermano, del alfarero y del mundo venimos deformes totalmente. Nadie ha sido vasijita de plata, de oro, que caiga bien a todos. ¿Cierto? Así dice. No, se encontró barro, al bulto, deformes, llenos de suciedades, de piedrita, de cosas. ¿Qué hace el alfarero? Lo monta sobre la rueda y empieza a apretar y a sacar piedra, a sacar basura, ácida, primero lo tritura un rato, lo amasa, lo aplasta, ¿sí o no? Cuando ya hemos sacado toda esa suciedad, que ya está el barrito limpio, pues cuando venimos a aceptar a Cristo, Él nos saca la suciedad y ya somos barro limpio. Ahí es donde empieza a darle forma, con sus manos divinas de alfarero. Le mete la mano y la aprieta para que le dé forma, para que le sea así como cojo y bien duro. Entonces, ¿por qué no vamos a quejar si es que es Dios el que nos está formando? Hermano, yo le quiero servir a Dios. Sí, entonces, ¿por qué quiere? Deje que Dios lo moldee. Deje que Dios le dé forma. Deje que Dios lo triture, lo aplaste. ¿Sabe qué dice el Salmo? Permitiste que hombres cabalgaran sobre nuestra cabeza. Eso es fuerte. Y fue Dios el que lo permitió. Que hombres cabalgaran. Oiga, eso suena duro. Él lo permite, ¿por qué? Porque es de la única forma que nosotros le entendemos, que le damos la medida. Son con caricias y con mimos y con no logran a Dios con nosotros los seres humanos, pero todos somos duros e incircuncisos de corazón. Y nos gusta mucho la comunidad y que nos traten bien y que todo el mundo diga que nos quiere. Ay, Carmín, ay, hermano. Eso es lo que nos gusta a nosotros los seres humanos. Pero Dios nos tiene que dar un perfil si queremos servir a Dios. Amén. Y Él sabe por dónde es que nos tiene que dar. El alfarero sabe cómo aprieta, cómo mete la mano, cuando hace de esta forma. Amén. Él sabe. Por eso es que digo, pero lo que yo hago no lo entiendes ahora, porque es tú no lo sabes. El que sabe es Él, pero lo entenderás después. O sea, confíe, crea y déjame que yo haga como quiero, como sé que es. Usted que es quietito, esté ahí en Jehová, en Dios, esté en mí y se diga al Señor. Y más adelante va a entender, se va a dar cuenta por qué fue así. Amén. El verdadero hombre de Dios, como su maestro, sirve y no exige ser servido. Porque es que hay muchos hombres de Dios, de esos que se autoproclaman el ungido de Jehová, el hombre de Dios, que la gente les tiene que llevar la maleta, que la gente les tiene que dar, que la gente les tiene que servir.
Porque la verdad es esa. El que es así es un don nadie. Amén. Tiene que ser como su maestro. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo, nuestro maestro? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ven? El hombre de Dios, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios sirve. De hecho, le gusta mucho a la gente la palabra ministro. Y la palabra ministro es una palabra que viene del griego y significa uno que sirve. Uno que sirve, eso es ministro. Pero la gente lo ha mirado en la connotación que se le da hoy en día, que el ministro es el tipo ese que está en el arca religioso, que está allá arriba, el que todo el mundo tiene que correr. No, estamos equivocados. Ministro significa uno que sirve. Amén. La medida que Dios puede usar una vida es la medida que esa vida se deja moldear. El hombre de Dios puede que hoy esté en las alturas del monte de la transfiguración, como le pasó a los discípulos, aquellos 3 discípulos, Pedro, Jacobo, Juan, estén en las alturas del monte de la transfiguración, viendo la gloria de Dios y sintiéndose ahí con ganas de quedarse ahí. ¿Sí o no? Pedro dijo: señores, es bueno que estemos aquí, esto está bueno, vamos a hacer 3 ramas, una para Moisés, para Elías y para nosotros, ¿no? Puede, hay momentos en que Dios nos permite esa bendición. Amén, hermano. Pero mañana está en el valle de la aflicción. Y también aquí tenemos que estar contentos, entendiendo que Dios es el que permite lo uno y lo otro. Por algo. Uno no sabe por qué, pero Dios sí, hermano. Por algo Dios lo está haciendo así. Amén. Según Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Sí ven? Que el pueblo de Dios está llamado a eso, a reinar con Cristo, porque Él es el Rey de Reyes. Lo leímos en la lectura inicial. ¿Sí o no? Pero también vino a sufrir. Entonces el hombre de Dios, el pueblo de Dios tiene que ser sufrido, y también cuando llegue el momento de gloria, de bendición, amén, no dejarnos dañar, no dejarnos desubicar, ni los momentos difíciles, pero tampoco los momentos de bendición y de gloria. Amén. Porque, por ejemplo, en el campo material, cuando la gente está escasa, tiene una situación difícil, la vida está, los tiempos están duros, hermanos, son consagrados y oran: Señor, bendice, ayúdame, provee, y glorifica, y son fieles. Pero llega Dios y los bendice con algún pesito y no aparece. Amén. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, el pueblo de Dios, tiene gloria a Dios. No tiene gloria a Dios. Como Pablo, se está en abundancia y se está en escasez. Él lo dice. Amén. Amén, hermano. Santiago capítulo 5, verso 17, mire lo que dice. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Sí ven? Él sabía, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. También tenía tentaciones, luchas. Pero ¿por qué no respetaba a Dios? Sufrimientos. Estaba bien con eso. Amén, hermano. Aunque muchas
personas hoy en día, los supuestos hombres de Dios, hijos de Dios, quieren hacer lo que a ellos les parece, lo que a ellos les satisface. El hombre de Dios no puede. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer que no son un pecado, pero que Dios no quiere que nosotros andemos en ellas. Primera en Corintios 10:23. Miren lo que dice Pablo, un verdadero hombre de Dios. Miren lo que dice: todo me es lícito. O sea, podía ser, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Pablo miraba lo que edifica. Si no edificaba, así fuera permitido o lícito, como dice él no lo hacía, él no se sometía a eso, no se lo obligaba a eso. Pero eso no es pecado, no importa, pero no edifica. Qué tremendo, ¿no? Es el hombre de Dios, aunque otros sí lo hagan. Pero mire cómo aquí, hermano, mire, vea, él lo hace. Sí, es que no es pecado, pero no edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ese era el patrón de Pablo. Amén. Otros podían para él buscar sus propios intereses, pero él como hombre de Dios no. Otros podían trazar y proseguir sus propias metas. No, hermano, es que eso no es pecado y yo voy buscando esto, aquello, que no es malo, es bueno. Sí, otros pueden seguir sus propias vidas. El verdadero hombre de Dios no. El verdadero hombre de Dios lo sigue si Dios lo guía a eso, lo aprueba a eso. Busca y sigue los intereses de Dios y de la obra de Dios primero. Antepone primero eso. Yo no sé si será un extremo, no sé, pero yo me encontré una vez en Turbo, cuando pastoreaba por el apartado, estaba una vez por ahí en Turbo, y salía un señor, un pescador del mar, en un bote con un pescado grande, de la guineada, a ver cuánto valía. Y ahí hablando con él, me contó, me dijo que él no dejaba ir a sus hijos a la escuela. Era cristiano. Y yo no dejo ir a mis hijos, yo no los mando a la escuela. Mi esposa les enseña a leer, a escribir, a sumar, todas las cosas. Porque en la escuela la influencia mundana los corrompe. Pero repito, no sé si será no, simplemente quiero citar el caso. Porque hay cosas que no son malas y todos los demás lo siguen. Pero si Dios lo guió a él a eso, yo no me podía meter a decirle, no, ¿qué tal? No. ¿Ya? Porque es que el hombre de Dios se guía, se va hacia lo que Dios lo pide, la palabra, aunque no sea pecado. Porque es que la gente se pega de eso, no, hermano, no es pecado, no importa, pero si Dios no quiere. Amén. Tremendo, hermano. Romanos capítulo 15, verso 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Oigan, ¿sí ven? Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo.
unidos. ¿Estamos agradando nuestra carne o a Dios? ¿A nuestros hijos o a Dios? ¿A lo nuestro o a Dios? Amén. Ese es el precio. Por eso es que el Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a sus discípulos: ¿qué hombre que quiere edificar una torre no se sienta primero y echa cuentas y calcula los gastos a ver si tiene con qué terminar esa torre? O si no, más bien, si no tiene con qué, quédese quieto. ¿Para qué va a bajar a mitad del camino y no puede terminar? Y reforzó esa idea cuando dijo: ¿o qué hombre va a guerra con 1000 hombres viendo que aquel viene como con 20.000? ¿Sabe que va a perder? Entonces mejor le manda banderitas blancas de paz y de no peleamos. Claro, eso es prudencia y sabiduría espiritual. Amén. El Hijo del Hombre, Cristo, no se agradó a sí mismo, sino a Dios. Amén. El verdadero hombre de Dios es llamado por Dios, forjado en la obediencia, enderezado con el martillo de la palabra, moldeado en las manos del divino alfarero, fundido en el crisol de la santidad de Dios, capacitado con el poder, los frutos del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. No hay nada terrenal o humano ahí. No, que es que yo estudié en la universidad y yo soy capacitado y preparado. No, eso en el Evangelio no importa. A Dios no lo convence uno con eso. Es lo que Dios le enseña. Miren, el mismo Cristo. ¿Usted cree que Cristo no tenía, aunque no haya estudiado en una universidad, usted cree que Cristo no tenía conocimientos universitarios? O sea, era poderoso en hechos y palabras como Moisés. ¿Usted cree que Cristo necesitaba estudiar o necesitaba aprender algo en esta tierra? Dígame. Dios, el Hijo de Dios, ¿usted cree que él necesitaba algo? Hebreos capítulo 5, verso 8. Pero como él quería hacer la obra de Dios, el propósito de Dios, llevar a cabo la tarea que Dios le encomendó, entonces él se sometió a Dios, el Padre, a entender que era solo de esa manera y no de otra. Entonces dice en Hebreos 5:8: y aunque era hijo, mire que la Biblia resalta, aunque era hijo, aunque era Dios, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió. Como hombre, él tenía que aprender. Y todos nosotros somos humanos, somos seres humanos. Tenemos que aprender. Nadie aquí nació aprendido. Yo no sé cómo hay gente tan yerma de su parecer y que no es sino lo que yo digo. Es que yo es así, no hay otra manera. No, es que yo sé, yo digo, a mí me parece. Cuando Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y el mismo Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, no necesitaba, pero él se sometió debajo del propósito de Dios. Dice, fue perfeccionado. ¿Cristo necesitaba ser perfeccionado? No. Pero él le dijo al Señor:
hombre. Por eso cuando le decían, especialmente en el Evangelio de Lucas, usted se puede dar cuenta, cuando lea el Evangelio de Lucas, esté pendiente de su vida, que cuando le decían maestro, o le decían rabí, o le decían señor, o le decían alguna cosa parecida, él decía, el Hijo del Hombre vino para el anteponía. Yo aquí estoy como hombre. Le digo al Padre, soy hombre, no importa lo que me toque padecer. Usted ve la muerte que sufrió, porque era un hombre que venía a hacer papel de cordero por nuestros pecados. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le no escucho. Concluye usted ese versículo y esa última partecita. Vino a ser autor de eterna salvación. Eterna salvación, ¿para quiénes? Para los que le obedecen. Bueno, entonces, ¿cómo es en reversa? La contraposición de eso, ¿cómo es? Si no le obedecemos, no hay eterna salvación. Tremendo. El hombre de Dios es firme. Como en el caso de Cristo, afirma su rostro ante cualquier situación que Dios quiere que pasemos por ahí, que permitir para nuestra vida. Amén. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Por qué tenía que afirmar el rostro para ir a Jerusalén? Si ya iba a ser recibido arriba, ya lo que le esperaba era la gloria. Entonces, ¿para qué afirmar el rostro? ¿Para qué fundamentarse más en tu propósito? Porque entre ese momento y la gloria estaba la cruz. Estaba lo más difícil, estaba el momento cumbre, digamos, para ir a Jerusalén, porque allá en Jerusalén era que lo iban a crucificar, lo iban a matar. Ojalá usted leyera lo que significa morir crucificado. Léalo. Y léalo desde la parte científica. Eso lo necesita usted en Google. Busque y verá lo que significa. Eso no era una muerte cualquiera. Por eso la Biblia dice que se vivió hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, se vivió hasta la muerte y no cualquier muerte, la peor. Por eso él dijo, bueno, ya mañana es la cruz. Es la voluntad de Dios, vamos para allá. Así es el hombre de Dios, no es Pablo. Pablo llegó un profeta, que era un profeta reconocido que lo que hablaba se cumplía. El profeta Agabo ya había profetizado otras cosas al pie de la letra antes de que pasara. ¿Sí? Y ese profeta llegó allá donde estaba Pablo con un montón de gente, de discípulos y hermanos que lo acompañaban y que lo amaban. Y el profeta Agabo cogió el cinto de Pablo, el cinturón de Pablo, y se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Señor, así atarán los judíos al varón dueño de este cinto. ¿Sí o no? Y ahí mismo todo el mundo corrió, dice Pablo: no vaya a Jerusalén, no vaya, no suba, Pablo, por favor, que mire que vea algo. Este hombre profetiza al pie de la letra que se cumple todo, lo suba para allá. Y un momentico, ¿qué hacen atormentándome el alma? Si yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por Cristo Jesús, mi Señor, afirmó su rostro. Al hombre de
no lo detiene que de pronto allá vea un problema, allá adelante y que y vamos por aquí que no es rápido. No. Ah, sí, pero Dios quiere que no pases por allá. Padre, en el nombre de Jesús. Porque es que los hombres de Dios viven días, hermano, en el avioncito y llegan a descansar 3 o 4 horas en el hotel y no quieren cargar ni la maleta. Y enseguida al llegar allá, usted no ve que triste, hermano, triste iglesia, pero yo voy a decir, usted no ve que en las convenciones, en las actividades allá donde hay tumultos, gente, un montón de gente, algunos supuestos hombres de Dios llegan tarde. El pueblo llega y está clamando ahí, rostro en tierra, Señor bendícela. Y hay algunos por ahí, hombres de Dios, que llegan tarde, porque es que la gente está pendiente, como no lo ven ahí, ¿cuándo vendrá? Entonces llegan por impresión. Llegué a un lado de tal. Llegó a tal. El hombre de Dios no es así. El hombre de Dios es el primero que llega. El verdadero hombre de Dios es el primero que llega. Y no llega a lucir. No se mantiene harapiento ni se mantiene todo maltratado ni nada. Tiene, inclusive pudiéramos decirlo ahí, tiene que lucir. Dios lo ha bendecido y tiene que lucir. Isaías el profeta dice que para que mis siervos vistan espléndidamente, o sea que eso a Dios le gusta. Pero ellos no lucen, ellos llegan y se arrodillan a orar que Dios se mueva. Amén. A su nombre, gloria. El verdadero hombre de Dios se esfuerza y es valiente, como Josué. Miremos Josué capítulo 1, versos del 6 al 9. Mire que varias veces está esa palabrita, esfuérzate. ¿Y para qué pide Dios esfuerzo? Una de las cosas que el diablo ataca, óigame bien, hermano, cuando usted tiene en su corazón el propósito de sentarse a leer la palabra, a meditar en ella, el diablo hace y deshace, hace lo que está a su alcance para entretenerlo, distraerlo, impedirle que usted lea. Inclusive si usted tiene un horario, usted por decir algo lee todos los días, de 8 a 9 de la noche, por decir algo. Entonces el diablo desde las 7, 7 y media está bregando a ver cómo le impide a usted que llegue a sentarse a eso. Y si logra usted sentarse, entonces le manda sueño, le manda pensamientos, trata por todos los medios de distraerlo. Entonces, el Señor dice, esfuérzate. Para eso se necesita esfuerzo. No renuncio aquí, renuncio allá, no hago esto, después hago esto, primero es esto. Porque el diablo le manda cosas así, y especialmente diría yo, le manda cosas que son aparentemente buenas para que usted se cobije con esa idea. No, es que esto no es malo, voy a hacer esto que es bueno también, es para mi familia, es para mis hijos, es para mi salud, es para esto, es para aquello, es para lo otro. Al diablo no le importa si es bueno o malo, le importa distraerlo y robarle a usted ese tiempo. Por eso usted tiene que ser responsable. No, Señor, esto no me lo cambia nadie. Yo me siento para la gloria del Señor de testigo. Yo me siento faltando 20 para las 6 de la mañana.
escritorio, Biblia abierta. Todos los días. Y cuando estoy ahí y encuentro una distracción, que siempre el diablo la va a mandar, cuando la encuentro, me paro de ahí, me encierro en mi pieza, prendo la luz de la pieza y me pongo a leer. Pero hago el esfuerzo de no dejarme robar esa media hora que le dedico a la lectura, a la lectura. Ya después le dedico otro tiempo al estudio, pero esa no me la dejo robar con la ayuda del Señor. Hasta aquí no lo ha logrado y espero que el Señor me ayude para que no lo logre distraer de eso. Amén. Entonces mire, Josué 1, 6 a 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Bueno, hay que esforzarse para dirigir, pero el verdadero hombre de Dios, lo primero es que se esfuerza para dirigir al pueblo de Dios, a la iglesia. Si estamos hablando de un pastor, de un ministro, por ejemplo, ¿ya? Entonces tienen que esforzarse para eso. Después en el verso 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, porque el hombre de Dios hace, mire, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Amén. En nuestro caso hoy en día, ¿cuál es la ley que mi siervo Moisés mandó? ¿Cuál es en nuestro caso hoy en día? La palabra. La palabra. No solo usted y yo nos debemos de esforzar y ser valientes, no más, valiente, no, muy valiente, muy, ¿sí o no? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer. ¿Cuánto nos esforzamos en eso? Vale la pregunta. Autointerrogarnos, autocuestionarnos. Porque es que el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, el verdadero pueblo de Dios es experto, o debe ser experto, óigame, en autocrítica. Autocrítica. Porque el ser humano es muy dado a criticar a los demás, así sea crítica constructiva a los demás. A eso somos expertos, fáciles, prontos, dispuestos a señalar. Es que vea, no hizo, vea lo que dijo, vea lo que hace, haz que mire. Y ya hemos dicho a modo de, cuando uno señala, solo uno señala al hermano, pero tres te están señalando a ti. Cuando usted dice hermano, entonces Dios le dice, y la misma, la naturaleza, el sistema le dice a usted, ¿y usted qué? Hay que aprender a ser autocríticos. Cuando estemos frente a la palabra, primero, antes de pensar, el hermanito tal, yo he visto que esta palabra, el hermanito tal, no, primero, ¿en qué me cae a mí? Autocrítico. 3. Mientras yo señalo uno, 3 me señalan a mí, y el otro me dice, de arriba alguien nos mira. El que sí sabe cómo es. Porque es que es muy fácil ver el defecto de aquel, lo que no cumple, lo que no hace, lo que le parece, pero no ver lo que yo estoy haciendo lo mismo.
En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, dice Pablo a los romanos. Es muy fácil para nosotros, para el ser humano. Eso es lo más fácil que hay. Amén. Pero aquí dice, esfuérzate, dice, muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley, hermano, a todo la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no se aparte de ella ni a diestra ni a siniestra. Porque es muy fácil también leer aquí, sí, vamos a hacer, pero no, por aquí más bien yo hago así, me parece mejor, yo opino, la carne le enseñó a opinar muy bien. Y ahí se encuentra uno la razón y la sabiduría. No, hermano, es que yo no pude ir porque es que yo estaba en y usted sabe que, ¿sí o no? Y quieren que uno diga, les apruebe. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted dice, pero ¿sí o no? ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Es que mire, sí. Que uno diga, sí, está bien. O sea, justifíquenlo. Amén. No se aparte ni a diestra ni a siniestra. Yo digo así, hermano, es que esta parte aquí es muy dura, pero yo digo así. Dios, el que dice que es su Padre, oye, hijo mío, el consejo de tu Padre y no te apartes de la dirección de tu madre. ¿Qué es lo que menos hacen los jóvenes de hoy en día? Lo que dice papá y mamá. Es lo que menos hacen. Papá o mamá le dicen, hijo, es que vea, no, yo ya las sabe todas. ¿Qué es lo que menos hace la iglesia de hoy? Lo que dice papá. Nuestro Padre Celestial se antepone nuestros conceptos, nuestras ideas, lo que nos parece. Hay que hacer conforme a toda la palabra. Conforme, sin salirse ni a diestra ni a siniestra, de toda. Porque para muchos, no, hermano, es que el Antiguo Testamento, eso ya no se cumple. No se cumple, se tiene. Amén. Si usted y yo nos esforzamos así, mire lo que dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, nunca, si sabemos bien que es nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pregúntese, a mí no me interesa saberlo yo, sino que usted lo sepa. Pregúntese, usted medita, lee la palabra todos los días. Todos los días. Inclusive aquí dice de día y de noche. Pregúntese y el Señor sabe la respuesta. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes nuevamente, hermano. O sea, Dios está insistiendo. Por eso el Señor Jesucristo decía, de cierto os digo, de cierto, dos veces cierto, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, de esa manera, hermano, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuevamente el versículo 9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas.
Señor y es verdad, y Él lo cumple. Pero usted guarda la palabra toda. De día y de noche no se aparta de la palabra. Ah, no, hermano. Entonces, ¿cómo quiere que Dios le cumpla si usted no le cumple? Amén. Aleluya. Podemos confiar plenamente en Dios. 100%. Pero si nosotros le estamos dando el poquito que nos pide. Amén. El verdadero hombre de Dios, oiga, persevera en la obra con Nehemías. Ni las pruebas, ni las dificultades, ni la escasez, ni la abundancia, ni las críticas, ni la calumnia, ni los halagos lo sacan de la obra o del propósito de Dios. Nehemías capítulo 6, versos 11 y 12. Miren lo que dice un verdadero hombre de Dios. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría en el templo para salvar su vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Era una profecía. En tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Eso no nos hace hombres de Dios. Vean, mira aquí un ejemplo bien tremendo. Le llegaron unos hombres de Dios, entre comillas, profetizándole a Nehemías. Oiga, profetizándole. Es que uno ni siquiera en la profecía le puede poner el 100% de confianza. No, Señor. Así se llama profecía. ¿A qué le pone el 100% de confianza uno? A la palabra. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual se conviene estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. A la palabra. La profecía, el apóstol Pablo dice, no menosprecie la profecía, examinadlo todo y retenga lo bueno. Mírame bien, examine, escudriñe. Porque hay profecías que parecen ser de Dios porque viene un supuesto hombre de Dios profetizando. Mire. Pero ¿qué dice Nehemías? Entendí, verso 12, que Dios no había enviado, sino que hablaban aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat los habían sobornado. Uy, profeta que se deja sobornar. Por eso al principio decíamos que tendrán la piedad, el ministerio, la predicación como fuente de ganancia. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué le dice a Timoteo? Apártate de los tales. Porque el hombre de Dios no se deja sobornar, hermano. El verdadero hombre de Dios no está con el dinero. El verdadero hombre de Dios confía en Dios y sabe que Dios lo sostiene, hermano. Amén. Lo habían sobornado. El verdadero hombre de Dios reacciona decididamente como Esther, aunque sea en detrimento de su bienestar, aunque sea en su contra. Como dice por ahí el Salmo 15, que aunque aún hablando en daño suyo, no por eso cambia. Al hombre de Dios no le importa si te ofenden, si te duele, si hablaron mal de él, sigue igual con las personas. Porque es que él sabe que la lucha no es contra sangre y carne, no contra principados y potestades. Y miren aquí a Esther, miren. Esther capítulo 4, verso 16 dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días.
manda a que la gente ayude, a que la gente ore, a que busque a Dios, a que se ciña la palabra, pero también lo hace. Veas que mandó y les dijo, ¿sí o no? Dice, y después dice, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Tremendo, hermano. Así me muera, pero voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga en este momento, lo voy a hacer. Así me muera, así me manda a matar el rey. Porque es que ni siquiera la reina podía entrar donde estaba el rey si el rey no lo autorizaba. Esa era la costumbre de los persas. Entonces la reina simplemente se acercaba y entraba ya si el rey extendía el cetro. Si no, no entraba, no podía entrar, o la mataban. Repito, costumbre de los persas, no sé por qué. Rara esa costumbre, pero bueno. Debe ser porque eso se creían dioses a veces. Pero este dijo, bueno, voy a entrar. Eso sí, ayúdenme por mí, no hago nada. Y si perezco, que perezca, pero tenía que entrar allá a abogar por el pueblo de Dios. Decidido. El hombre de Dios, el verdadero pueblo es decidido por hacer la voluntad de Dios. Amén. Lo que le toque. A vivir para Dios o a morir para Dios. A bendiciones por Dios o escasez y tribulación por Dios. Es la misma cosa. Amén. Mire, Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeros hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo voy a servir a los ustedes verán. ¿Qué van a hacer? Amén. Miqueas capítulo 4, verso 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. No es por un año ni dos. Yo no voy a hacer 5 años, no, Señor. De hecho, el año entrante a justo 40 años. Eternamente y para siempre, hermano. Usted tiene que estar firme en el propósito. ¿Hasta cuándo va a ser fiel a Dios? ¿Hasta cuándo lo va a servir? Eternamente y para siempre. Hasta que Él venga por su iglesia o me llame a través de la muerte. Pero el mundo ya no nos debe interesar, hermano. Amén. Habacuc capítulo 3, verso 17. No importa las circunstancias. Porque hay gente que le sirve a Dios para ver bendición. Cuando la neverita está llena, no pero cuando está vacía, Señor, ¿qué pasa si yo soy tu hijo? Me dan ganas como de irme a trabajar a otra parte y abandonar la congregación flaca. No, Habacuc no era así bien. Capítulo 3, versos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falten producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, la liga, la carnita, la leche y la lana, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo no voy para culto, hermano, a gozarme, a ganar, a cantar, a adorar. Hermano, estuvimos a desayunar, no importa. Estuvimos en ganas de ir a buscar a ver dónde nos conseguimos la papita. No, Señor, primero, adorar y a glorificar a Dios. Y más fácil le va a llegar la papita después del culto. Porque ya lo leímos, para que seas prosperado en todo. ¿Ven? El verdadero hombre decidió vivir para Dios. No importa las circunstancias.
Amén. El verdadero hombre de Dios es un representante de Dios en el mundo. Amén. Somos embajadores en nombre de Cristo, dice 2 Corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en Cristo, reconciliados con Dios. Pero ¿qué significa hombre de Dios? ¿Qué significa hombre de Dios? Porque repito, eso es un mancha hoy en día. En todas partes hay tremendos hombres de Dios, conferencistas internacionales, interdenominacionales, interesados. ¿Qué significa hombre de Dios? Primer libro de Samuel 9:6. Miren bien. Y él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. La gente sabía, hermano, quién era Samuel. Hay aquí en esta ciudad hay un varón que es hombre insigne, y todo lo que él dice acontece sin falta. ¿Por qué lo respaldaba Dios? Porque era un hombre insigne, era un hombre de Dios de verdad. No porque tenía el título tal o el cargo tal. No. Yo he dicho una frasecita: analicen, llévela para casa y analicen. Escuchen, vamos a poner un cargo, un título. Es un presbítero porque es un hombre de Dios, o es un hombre de Dios porque es presbítero. Analice esa doble pregunta. ¿Es un presbítero porque es un hombre de Dios? Pregunta. ¿O es un hombre de Dios porque es presbítero? Aquí dice que a este lo conocían como: hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, y todo lo que él dice acontece sin falta. Significa que es conocido como hombre de Dios. No que él lo diga. Mire que no era él, no era Samuel. No es que yo soy un hombre de Dios aquí, yo soy el hombre de Dios. No porque él lo decía, sino los demás. Mire que lo están diciendo terceros. Mire. Y es así porque tiene autoridad. La gente lo conocía porque tenía autoridad. Todo lo que ese hombre dice, hasta donde nosotros sabemos, lo conocemos. Así sucede sin falta. O sea, Dios lo respalda. Dios está con él. Lo que dice es verdad. Créale, porque Dios lo respalda. Ese era Samuel, hermano. Tremendo. Amén. Jueces, capítulo 13, verso 6. Mire, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Temible en gran manera. Y no le pregunté ni de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Oye, pero no lo conocían, no sabía dónde era, no dijo el nombre. Pero más sin embargo dice que era un varón de Dios, y su aspecto era como un ángel de Dios. ¿Por qué? ¿Qué me importa, hermano, si a uno lo conocen o no lo conocen aquí en la tierra humanamente por los medios humanos? Que no sepan ni el nombre. Eso no importa. Quien sea, dónde terminó sus estudios, dónde trabaja, cuánto gana, cuánto tiene, qué no tiene, qué sí tiene. No. Se conoce cuando refleja a Cristo.
Amén. Significa que lleva una vida santa y justa. Amén. Nosotros podemos caminar en luz porque Él es luz. Y podemos experimentar esa continua limpieza de nuestro pecado. El texto que les hablé hace un rato. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Oiga, ¿saben qué me extraña a mí a veces? Que hay algunos como que no les gusta sentarse en el montón. Perdónenme. Dios me ha hecho así, hermano. Pero cogen la silla. Aparte de todo el mundo. A otros les gustan los rincones. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, miren, volvamos a leer Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Comunión. Hay comunión. Hay fraternidad. Hay amor. El que no ama a su hermano es homicida. Eso lo dice Primera de Juan capítulo 3. Y sabéis que ningún homicida tiene parte en la vida eterna. Comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros. Nos encontramos. No hay diferencias. No hay fastidio. Sí, hermano, perdónenme, pero hay gente, no sé, no estoy diciendo que tenga eso, pero eso es lo que a veces como que da a entender, como que eso es lo que está botando con los poros. Amén. Comunión unos con otros. Si hay esa comunión, esa entrega, esa fraternidad, entonces dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Hay gente que está parada en la puerta, o por ahí en alguna parte está parado, y de pronto viene el hermanito, la hermanita. ¿Qué es eso? Si el evangelio se fundamenta en el amor. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo como yo os he amado? ¿Y cómo nos amó Cristo? ¿Cómo? De una manera que murió en la cruz por nosotros. Comunión. Vida santa. Ese es el varón de Dios, el verdadero hombre de Dios. Filipenses 1:10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, oiga, sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El verdadero hombre de Dios tiene corazón de siervo y manifiesta la actitud de servir y la abnegación, así como Cristo. Amén. A su nombre gloria. Mire, así como Cristo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros. Miren que la palabra de Dios nos está mandando. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo.
el cual siendo en forma de Dios, él no tenía necesidad, él estaba allá en su trono tranquilo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No es que yo soy hijo de Dios, que no va a ir para la tierra. ¿A qué? No, ellos visten bien. No, él no estimó eso, ser igual a Dios como para agarrarse de él, no. Sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, él se despojó a sí mismo. Nadie me quita la vida, dijo el Evangelio de Juan. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Uy, hermano, esto es profundo, uno de los pasajes más profundos de la Biblia, hermano, del Nuevo Testamento es tomando forma de hombre, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Oye, no solamente se hizo hombre, siervo, sino que se humilló a sí mismo, más abajo de los hombres. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y como decíamos hace un rato, no cualquier muerte. Es que ojalá usted le diera la mano. Lo que significa morir en una cruz en la forma que uno quiso. Eso es lo más terrible que hay. Por eso dice, y muerte de cruz. Amén. El verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, el verdadero pueblo de Dios es humilde. Amén. Así es. Grave. Metan el disco duro de su vida. Humilde. El verdadero hombre de Dios, la mujer de Dios, echa de sí, se despoja. El orgullo, la vanidad. El pueblo de Dios humilde es la característica del pueblo de Dios, porque es la característica de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Quieren ver descanso para su alma? Pleno descanso en Cristo. Que usted se tira ahí en las manos de Cristo y descanse, no importa que, como dice el himno, duerme en medio de la tormenta. Ahí relajado, tranquilo, hermano, como nuestro Señor en el barco allá. Dormían y los apóstoles todos preocupados. ¿Quieren ver descanso para su alma? Aprendamos de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Nada tenemos, hermano, que nos podamos llevar. Nosotros salimos, llegamos a este mundo desnudos y desnudos vamos allá. El que quiere carapetarse de todo, llega al infierno y en la puerta le quema todo lo que llega. ¿Se le quema? Juan capítulo 13, mire la humildad de nuestro Señor, el Señor Jesucristo, Dios, el Hijo de Dios, el poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Es que contraste eso, hermano, mire. Pues si yo, el Señor y el Maestro, oiga, Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. Le quitó los zapatos, hermano, a Pedro, a Pablo, a todos. Le quitó los zapatos. Le lavó los pies. Vosotros también. Ahí le dejaron la tarea, hermano. Vosotros también.
también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es el verdadero amor de Dios, hermano. Humilde. Y perdóneme la expresión, pero el de nunca el primero. Va para adelante el primero. Había esa cinta el primero. Amén. El verdadero hombre de Dios es controlado por el Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Implica que uno esté plenamente disponible para Dios. Significa que la presencia y el poder del Espíritu descansan en el hombre de Dios. Significa toda una marcada diferencia con el mundo y los ministros que se transfiguran como ministros de justicia, pero que no son ministros de justicia. Amén. Significa que hay una plenitud transformadora en su vida, que lee, medita, estudia, vive y predica la palabra de Dios. Pedro dice, miren lo que dice Pedro, hermano. Mire que hay mucha gente que lo que uno hace, el predicador, lo que hace el pastor, es que los pastores no hacen nada. Y a veces los mismos de la iglesia, y a veces los mismos de la casa, de su propia casa. Por eso el Señor dijo: ya viene la hora cuando los padres estarán contra los hijos contra los padres, y el uno contra el otro. Porque es que algo saben, que no hay el pastor, no hay nada. Mantiene ya bastante el ombligo en una nube. Y mire lo que dice Pedro. Dios, lo que dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, en Hechos 6:4. Miren. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero ¿qué dice antes? ¿Quién me dice lo que dice el verso 2? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué dice? No es justo. No es justo. ¿Quiénes eran ellos? Que nosotros dejemos. ¿Quiénes eran? Los apóstoles, Pedro y otros. Dejemos que la palabra de Dios, y hay gente que quiere dejar la palabra por irse a servir a las mesas. Era algo bueno servir a las mesas. Barrer y trapear la casa, hacer la comida, ir a comprar las cosas. No, es que Dios nos entregó a cada uno una labor. Lo que pasa es que la labor de unos es con la mano y los pies, la labor de otros con la cabeza y el espíritu. Y le aseguro que cansa más psicológicamente la del espíritu que la de las manos. No es justo que nosotros dejemos la palabra. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Trabajo honroso. Y para terminar, le leo lo que Pablo le dice a Timoteo. Mire, segunda de Timoteo 4:2 al 3. Te encarezco delante de Dios. Lo está confrontando con Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Va a juzgar eso, hermano. Va a juzgar eso, esa actitud de algunos, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que encarece? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué requiere el Señor?
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y estamos en él, cuando no subirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, a muchos les dio callo en los oídos y ya no oyen la palabra. Eso es comezón de oír, pudor, como la esquina, como no son capaces de oír la sana doctrina, les estorba la sana doctrina, no les gusta que se les diga la verdad, les fastidia a muchos. Ojalá que no haya ni uno, ojalá no haya ni uno, pero hay muchos que les fastidia, teniendo comezón de oír. El peligro es que el alma necesita oír. Entonces dice, miren lo que dice, teniendo comezón de oír, ¿qué? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Ven? Empezamos esta mañana diciendo, hay un mal en la iglesia, hombres que dicen ser lo mismo. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy están amontonados. Prenda el enlace. Usted que tiene televisión y tiene parabólica y algo, ponga enlace. Y los de amontonados. Amontonados. Métase a YouTube. Amontonados maestros y predicadores. Amontonados. En el Face. Miren ahí amontonados, hermano. Pero conforme a sus propias o a sus propios deseos desordenados de su carne, porque eso es lo que tiene es concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído. Sigue escuchando para que lo aparten de la verdad. No vaya usted mismo en la palabra, no se lleve de la palabra y verá. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Un cuento de niños donde los animales y las plantas se personifican. Eso es una fábula. Mire, se volverán a las fábulas. Pero ¿qué le dice Pablo al hombre de Dios, a la mujer de Dios, al pueblo de Dios? Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria a Dios. Amén. Ya nos podemos autocriticar, ya nos podemos autoevaluar. Somos